Que la paz y el gozo del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes en esta hora. Dios les bendiga. Le damos la gloria al Señor. Una mañana más, una madrugada más que podemos estar dirigiéndonos a cada uno de ustedes. En esta hora pues quiero hacer una pequeña oración para comenzar a traer algo de la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda gloria, toda honra, Señor. Gracias por este privilegio esta mañana de poder, Padre amado Espíritu Santo, Señor Dios de la gloria, estar despierto a esta hora de la madrugada, Señor, buscando tu rostro, Señor, Padre amado Espíritu Santo, hablando contigo y dándote gracias, Señor, por un día más que tú nos permites, Señor, disfrutar de este momento, este día, Señor, que son bendiciones tras bendiciones que tú nos entregas cada día. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo bendiga todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a hablar. Padre amado, que toda la gloria y toda la honra siempre te la lleves tú. Señor, Padre amado, Dios del cielo, solamente somos instrumentos, somos vasos que nos ponemos en tus manos, Señor, para ser usados por ti, para que toda la gloria te la lleves tú siempre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Bueno, mis amados hermanos, en esta hora la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. En esta hora le damos la gloria al Señor por este privilegio, esta oportunidad que Dios nos concede, ¿verdad?, de dirigirnos a cada uno de ustedes que siempre sacan un tiempo para a las 5 de la madrugada ya estar buscando el rostro del Señor. Dios te bendiga, Norma. La paz del Señor sea contigo. Gloria al Señor. Saludamos, ¿verdad?, a todos los demás hermanos que se van a estar conectando también y luego van a estar viendo este video. Gloria al Señor. Te saludamos también, Noel Rivera, pastor. Dios te bendiga. Te saludamos en esta hora. Saludo a toda tu familia. Los bendecimos en el nombre del Señor. Rapidito quisiera pues ir a la palabra del Señor en Mateo capítulo 6 del versículo 5 al versículo 15. Vamos a estar hablando sobre la oración. Un versículo tremendo de la palabra del Señor. Dice así, dice Mateo 6 del versículo 5 al 15. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y si vamos al capítulo 7, del versículo 7 al 12, dice: pedid y se os dará,
Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto era una enseñanza que Cristo le estaba dando a sus discípulos, en los cuales el Señor, mientras estuvo aquí en la tierra, Él dio el ejemplo sobre la oración. Hoy en día estamos viendo familias enteras cómo están volviendo otra vez a la oración, cómo familias enteras se están volviendo a lo principal, que es Jesús de Nazaret. El centro de nuestras familias tiene que ser Jesús, tiene que ser Cristo. Nosotros, como siervos del Señor, tenemos que enfatizar en la búsqueda de Dios, en la oración. Tenemos que buscar la manera de que nuestro diario vivir siempre la oración esté presente. Un ser humano que no ora, un ser humano que no habla con Dios, es un ser humano que su mente no va a estar en orden. Es un ser humano que cualquier situación, cualquier problema puede sacarlo de la visión que Dios tiene para él. Cuando hablo de la visión, nosotros tenemos que saber y entender que cuando nosotros venimos a Dios y le entregamos nuestra vida, ya nosotros no gobernamos nuestra vida, la gobierna Dios. Entonces tenemos que entender que quiero saludar al hermano Gildo, Dios te bendiga grandemente. Saludo a tu esposa, a Wanda también, a Josué, que creo que también está en esa casa. Dios les bendiga, Nitza, Dios te bendiga. Salúdame también, ¿verdad? Al hermano Ramón, Dios te bendiga grandemente. Tenemos también a Omaira Naveda, Dios te bendiga grandemente. Y ya en breves minutos vamos a seguir saludando a los hermanos. De verdad, Dios les bendiga grandemente a todos. Pero como estábamos hablando, este momento tan crucial que estamos viviendo es un momento en el cual es algo nuevo para cada uno de nosotros. Y ahora tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido en los templos. El orar, el buscar a Dios y estudiar la palabra en nuestros hogares. Este tiempo Dios lo habló. Este tiempo el Señor preparó la iglesia por tanto tiempo y no es fácil, ¿verdad? Estar en nuestra casa y anhelamos estar, ¿verdad? Con nuestros familiares. Extrañamos tanto, hermanos. En estos días estuve pues meditando en el Señor y echo de menos muchas cosas, muchas actividades. Se me hace difícil, y lo digo con toda sinceridad, se me hace difícil estar aquí en mi hogar encerrado. Estoy hablando pues del encierro, porque gracias a Dios pues por mi esposa y por mi hija pues en esa parte pues siento paz, siento felicidad, pero ya se me hace duro porque soy una persona que estaba acostumbrado a ir a la cárcel a predicar, a trabajar. Me levantaba ya a esta hora, ya yo iba de camino para el trabajo. Allí pues me mantenía activo, tenía una rutina, ¿verdad? Que diariamente me mantenía activo. Pero el estar así, de esta manera, yo no soy una persona de estar encerrado, pero también entiendo que Dios tiene un propósito con esto y tengo que ser obediente y someterme a esto. Y he podido pues ministrar a través de la internet, he podido hacer otras cosas que no había tenido tiempo para hacer. Pero sea como sea, hermanos, el calor de los hermanos, el poder llegar a la iglesia, el poder compartir, el poder llegar a la universidad a dar clase. Ahora también pues posiblemente tengamos que dar clase así online.
Todo esto es un cambio drástico para nuestra vida. Ayer mismo la pastora pues vino aquí, ¿verdad?, a nuestro hogar, tuvo que quedarse afuera. Después que ella se fue, pues a mí me dio un poco de dolor en el corazón porque no estamos acostumbrados a eso. Yo estoy acostumbrado a cuando veo a una persona saludarle, darle un abrazo. Ella vino, pues tuvo que ver la bebé desde lejos y a mi esposa también. Entonces, hermano, todo esto pues a uno le duele porque el amor del Señor está dentro de cada uno de nosotros y nosotros quisiéramos poder abrazarnos, quisiéramos poder compartir los unos con los otros, y de verdad que esto es algo que es fuerte, pero sabemos que por medio de la oración, por medio de ese momento en el cual de madrugada podemos hablar con Dios y podemos compartir con el Señor, Dios nos da fuerza. Y yo quiero decirle estas palabras porque quiero prepararlo, porque no sabemos cuánto tiempo estemos así, no sabemos cuánto tiempo el gobierno decida de que estemos en esta cuarentena. Los números, en vez de mejorar, siguen empeorando. El gobierno dice una cosa, pero los números dicen otra. También la economía ha caído drásticamente en Estados Unidos. Es la única nación que los números están, hermanos, pues usted busca las estadísticas y usted se da cuenta de que, wow, esto realmente necesitamos orar. Y de la única manera, hermanos, que nosotros podemos ser instrumentos de bendición es orando. No podemos hacer otra cosa. El gobierno de Estados Unidos no puede hacer otra cosa. Nadie puede hacer nada. Solamente agarrarnos de Dios, orar, cubrir a nuestras familias. Es un momento fuerte, un momento difícil. Hay momentos en los cuales muchos de ustedes se van a sentir con deseo de llorar, deseo de, ¿verdad?, de tantas cosas. Pero yo le exhorto, hermano, por favor, ustedes tienen nuestros números telefónicos, tienen el número de teléfono de la pastora, del pastor, de mi persona. En el momento que ustedes necesiten hablar con alguien, solamente pues mire, comuníquense con nosotros y nosotros vamos a estar dispuestos a ayudarle, ¿verdad? Porque estos momentos es un momento en el cual tenemos que unirnos en el nombre del Señor. Y volviendo nuevamente a hablar de la palabra del Señor, estábamos hablando sobre la oración que es tan importante, y vemos el ejemplo que Cristo dio sobre la oración. Y es un orden muy hermoso. Dice la palabra que Cristo salía por las madrugadas a orar. Ya me imagino que a las 3 o las 4 de la mañana ya el Señor estaba orando. Y para poder ministrar tantas horas y durante el día, el Señor necesitaba suficiente oración. Y dice aquí que cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando vemos en oraciones que se hacen en los templos, ¿verdad?, donde una persona, yo lo practico, muchas veces me gusta tomar el micrófono en la iglesia y orar y ayudar, ¿verdad?, a los hermanos para que se vayan uniendo. Eso pues no está en contra de la palabra del Señor. Lo que el Señor está hablando aquí es sobre las personas que en aquel entonces ellos les gustaba pararse en las esquinas de las calles, y ellos tenían unos atuendos, tenían unas vestiduras. Ellos les encantaba, especialmente a los fariseos, les encantaba que las personas le pasaran por el lado y los llamaran rabí. Posiblemente pudiéramos decir, como hoy en día, que las personas pues les encanta que los llamen apóstoles, les encanta que los llamen pastores, les encanta que los llamen por los títulos, pero más sin embargo sabemos que para una persona ejercer una autoridad eclesiástica, primeramente tiene que tener un llamado de Dios, y segundo, debe de estar guiado por el Espíritu Santo. Y más que nada, entender una cosa, y lo he experimentado en mi vida. Yo no tengo una iglesia, yo no soy, yo solamente pues estoy ayudando a la pastora, a la sierva del Señor, y he experimentado que en mi trabajo me han puesto el título de pastor. En la calle muchas veces me ven, muchas personas creen que yo soy pastor,
Y yo pienso y digo que en el mundo espiritual, cuando Dios te ha ungido, cuando Dios te ha separado para algo específico, tú no necesitas tener un título en tu camisa o algo que te identifique como con la posición que tú tienes terrenalmente. Las personas, las ovejas del Señor, automáticamente el Espíritu Santo va a dar testimonio del tipo de llamado que tú tienes. Donde quiera que tú vayas, siempre vas a ser conocido por el tipo de llamado que tú tienes. Cuando Dios te unge, cuando Dios te separa, donde quiera que tú vayas, siempre van a conocerte por el hombre de Dios que tú eres. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que da testimonio al espíritu de las personas. Toda persona que tiene el Espíritu de Dios reconocen y van a reconocer el tipo de llamado que tú tienes. Por eso es que Cristo hablaba de estas personas y decía que ellos amaban el orar en las esquinas de las calles. Les gustaba que los llamaran rabís. Por eso Cristo en un momento dado, aquí mismo lo dice, y cuando ores no seáis como los hipócritas. Una persona que hace este estilo de vida, que le encanta hacer las cosas para que lo vean, se convierte automáticamente en un hipócrita ante los ojos de Dios. Por eso es que tenemos que tener cuidado que todas nuestras obras, todo lo que hagamos para el Señor, tenemos que hacerlo en secreto. Cuando hablo en secreto, me estoy refiriendo a que toda la gloria siempre se la demos a Dios. Que siempre permitamos que sea Dios que se lleve toda la gloria y toda la honra. Que lo que tú hagas para el Señor, cuando tú lo haces con tu mano izquierda, que entonces la derecha no sepa lo que tú estás haciendo con la izquierda. En otras palabras, tiene que haber un orden. Tenemos que estar bajo autoridad, tenemos que seguir lo que nuestros pastores nos están diciendo, pero también entender que toda la gloria siempre es para el Señor y que no estamos haciendo las cosas para agradar a quién, al hombre. Estamos haciendo las cosas para que la gloria de Dios se manifieste. Mire nuestra pastora, ella hace tantas cosas para el Señor y el pastor se levantan temprano, van y buscan, ¿verdad? Ellos buscan pan, buscan muchas cosas para bendecir a la comunidad. Y ustedes no los ven a ellos tirándose fotos, ustedes no los ven a ellos poniendo videos en el Facebook. Muchas de las personas que conocen a la pastora las conocen anónimamente. Y esta sierva del Señor, ella visita, si ella sí tiene que ir al hospital, ella va al hospital. Si ellos dos tienen, ¿verdad? Los pastores y muchos líderes de la iglesia tienen que hacer muchas obras. Hermanos, muchas veces nosotros la iglesia nos venimos a enterar porque ella da el testimonio después que la actividad se hizo. Y cuántas comunidades, cuántas personas la iglesia de Jesucristo el Libertador por muchos años ha venido ayudando. Y hermano, no es solamente ella, hay muchos miembros de la iglesia de Jesucristo el Libertador que son personas que Dios los ha bendecido, personas, hermanos, que dan con su mano y mire, hermano, ellos lo hacen con todo amor. Usted se viene a dar cuenta de que ellos están dejando muchas veces, estoy exagerando, su plato de comida para entregárselo a otros. Es un decir que estoy tratando de traer en esta hora, pero deberíamos de servir a Dios de esa manera, seguir ese ejemplo. Y me encanta este ministerio, la Iglesia de Jesucristo el Libertador. ¿Por qué? Porque he visto cómo se preocupan por la humanidad, cómo se preocupan, cómo Dios ha puesto esta gracia en esta iglesia, que vemos cuánta comida, cuántas cosas Dios nos sigue dando por medio de la sierva del Señor. Y todo eso, hermano, es resultado de la oración, resultado de que una sierva del Señor, antes de salir a la calle, antes de hacer cualquier cosa, antes de empezar el día, siempre empieza con la oración, con la búsqueda. Y es el ejemplo que todos nosotros tenemos que seguir, porque yo soy fruto de ese ministerio. Yo soy fruto de una semillita que ella sembró en mi corazón, en mí y en Nereida. Y hasta el sol de hoy podemos decir 12 años que llevamos bajo la supervisión, ¿verdad? Bajo la cobertura
de la pastora Ruth Zenaida Guadalupe hasta el sol de hoy, he visto que todos los consejos, he visto que todo lo que ella ha hablado, he visto que todas las cosas que Dios le ha prometido hasta el sol de hoy se ha cumplido todo. Entonces eso debe animarnos a nosotros continuar con la misma visión. ¿Cuál es la visión? Continuar con el ejemplo de la oración, continuar con el ejemplo de la fidelidad, continuar con el ejemplo de seguir agarrado del Señor, no importa por lo que estemos atravesando, no importa por lo que estemos pasando, entender y saber que el Señor ha prometido algo para nosotros si nos mantenemos fiel a Él. Lo importante es mantenernos fiel, lo importante es seguir al Señor, no desviarnos, sino saber que algún día, en un abrir y cerrar de ojos, será, ¿verdad?, el arrebatamiento de la iglesia y nosotros nos iremos con el Señor. Yo quiero en esta hora, ¿verdad?, seguir hablando sobre este hermoso capítulo de la palabra del Señor que dice en el versículo 6, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Porque cuando llegamos al templo a adorar a Dios, y esto se está experimentando ahora, cuando llegamos a la casa del Señor, llegamos a compartir, a confraternizar todos juntos. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros nos reunimos en un lugar como iglesia para adorar y glorificar al Señor. Es un lugar que hemos separado, ¿verdad? Todos hemos llegado a un acuerdo y entonces pues nosotros llegamos a ese lugar a adorar y glorificar al Señor. Ahí oramos, testificamos, amén. Eso es tremendo, pero también tenemos que tener en mente, tenemos que saber que cuando nosotros estamos en nuestros hogares, hay una responsabilidad que nos toca a cada uno de nosotros y es mantener nuestra vida espiritual al día. ¿Cómo mantenemos nuestra vida espiritual al día? Siguiendo este ejemplo de lo que Cristo nos habló. Dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo bonito es que cuando tú hablas con Dios en ese lugar, en esa habitación, hablas con Dios muchas cosas, las cuales solamente el Espíritu las conoce. Y qué bonito es que cuando tú sales de tu habitación, cuando tú sales, ¿verdad?, de aquí de la casa y tú vas en la calle, tú empiezas a ver cómo Dios empieza a hablarte por persona, cómo Dios empieza a recompensarte en público lo que tú habías estado hablando con Él en privado. A mí me ha pasado, hermano, por eso es que la palabra habla de que Dios responde. Dios es un Dios poderoso que en el momento ahí en tu cuarto, cuando tú estás clamando, cuando tú estás intercediendo, en ese momento no ocurre nada. En ese momento tú empiezas a sentir la presencia del Señor. A lo mejor no escuchas nada, a lo mejor crees que tu oración no está pasando del techo, pero te estás olvidando que la oración es como una siembra, que cuando el Señor enseñó esto porque hay un principio muy importante. Tú puedes meditar en tu carro, tú puedes meditar mientras tú estás haciendo compras, tú puedes estar haciendo muchas cosas en la comunidad, así ejerciendo el ministerio y al mismo tiempo tener tu mente conectada con el Espíritu. Pero cuando tú te encierras en tu habitación para hablar con Dios, ahí empieza a ocurrir lo mismo que ocurría con Moisés cuando Moisés iba a hablar con Dios. Dice la palabra que cuando Dios quería hablar con Moisés, empezaba a descender sobre el tabernáculo la chequina del Señor. Entonces ahí Moisés entraba y comenzaba a hablar con Dios. Mire esto, el sumo sacerdote en aquel entonces tenía solamente la oportunidad de entrar al lugar santísimo una vez al año. Los sacerdotes tenían la oportunidad de entrar al lugar santo, que es una diferencia bien grande. Está el lugar santísimo, que era donde entraba el sumo sacerdote una vez al año para hacer expiación por el pueblo y por él.
pero también estaban los sacerdotes, que eran también los que lo ayudaban, ¿verdad?, al sumo sacerdote, y entonces ellos tenían cierto tipo de autoridad, pero los sacerdotes no estaban autorizados a entrar al lugar santísimo. Entonces, esto era lo que ocurría. Cuando buscamos en la palabra del Señor, nos damos cuenta que la única persona que tenía la autoridad para entrar al lugar santísimo y hablar con Dios en cualquier momento era Moisés. Yo voy a buscar ese versículo bíblico porque ahí era donde Moisés se reunía con Dios, pero cuando Moisés entraba a la presencia del Señor, él se postraba, y eso es como un símbolo, algo profético de lo que cada uno de nosotros deberíamos de estar haciendo en nuestro lugar de secreto con el Señor, cuando nos encerramos con Dios en esa habitación en representación de todas las bendiciones de que Dios va a traer a nuestras familias. Por eso es que, hermanos, tenemos que entender que en nuestras familias alguien tiene que ser la columna de oración, alguien tiene que ser el hombre o la mujer que invoca la presencia de Dios, porque por medio de esa persona es que desciende la presencia de Dios, por medio de esa persona es que las familias van a estar viendo cosas sobrenaturales. ¿Y por qué le estoy trayendo esto? Porque cuando Moisés hablaba con Dios, cuando Moisés invocaba la presencia del Señor, ¿cuál era el resultado? El resultado era que cuando él salía de la presencia de Dios, ese hombre salía ungido. Esa es la palabra correcta. Cuando tú sales de tu habitación, que tú has estado hablando con Dios, entonces tú sales ungido, tú sales con una mente renovada, tú sales perfumado por el poder del Espíritu Santo, tú sales con unas ideas diferentes. Entonces, al tú estar con Dios, al tú estar metido en la presencia de Dios constantemente, tú vas a ver que entonces Dios te va llevando de nivel a nivel, de nivel a nivel, de crecimiento en crecimiento, hasta que tu vida es perfecta. Pero esto no va a ocurrir dependiendo de la oración del hermano, esto no va a ocurrir dependiendo de la oración de la pastora, esto no va a ocurrir dependiendo de la oración del Manaída, dependiendo del líder, dependiendo del otro. ¿Por qué? Porque hemos creado un mal hábito. No hemos entendido que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y el velo se rasgó, no solamente Cristo, no solamente Dios le estaba diciendo a la humanidad: ahora tú puedes venir a mí en todo momento. Amén, gloria al Señor, gracias por esa bendición. Pero eso tiene un significado. Entonces ahora Dios le está diciendo a cada persona que ha aceptado, lo ha aceptado a Él en su vida: es tu responsabilidad ahora venir a mí. No entiendo por qué las personas, aunque la Biblia dice orad unos por los otros, no entiendo por qué hay personas que insisten en que otra persona tiene que orar por mí. Muchas personas, yo entiendo que eso es bíblico, hermano, eso es tremendo. Usted puede pedir la oración y estamos dispuestos a ayudarle y a orar, pero cuando yo empiezo a ver personas que su hábito no tienen una vida de oración, no tienen una vida de oración, no tienen una vida de búsqueda, no tienen una vida de consagración, porque la persona que ora, la persona que busca a Dios, la persona que su pasión es estar conectado con el Señor, da fruto. Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Pero cuando vemos personas que no están llevando frutos para Dios, que no están dando, su pasión no es servirle a Dios, su pasión son otras cosas. Podemos decirle que es la contienda, que es el estar peleando, el estar todo el tiempo que no están en paz, que no tienen amor de Dios. Eso me está diciendo a mí: hay algo extraño en esta persona. ¿Por qué? Porque la oración produce paz, la oración produce amor, la oración lo que produce es que entonces cuando yo tengo una situación, que entonces cuando yo tengo un problema, automáticamente, y no estoy diciendo que pedir la oración está mal, no, la palabra del Señor nos exhorta a que nosotros oremos unos por los otros, pero lo que me estoy refiriendo es
personas que ya han creado un hábito de codepender de las personas que oran. Ellos no oran 5 minutos, ellos no ayunan, ellos no estudian la palabra. Su estilo de vida, Dios no está en su estilo de vida. Diariamente no está Dios en ellos. Pero cuando tienen un problema, cuando tienen una situación, son los primeros que están levantando la mano, son los primeros que están pidiendo la oración, son los primeros que están todo el tiempo usando lo que aquel está ganando en intimidad buscando a Dios. Y déjeme decirle, hermano, esto es normal. Nosotros hemos sido llamados para eso. Cuando usted ora y usted busca la presencia del Señor y usted da fruto para Dios, el fruto no es para usted, el fruto es para usted bendecir a otras personas, el fruto es para usted ministrarle a esta humanidad entera. Pero lo que yo quiero enfatizar es: ha llegado el momento en el cual ahora te toca orar a ti. Ha llegado el momento en el cual ahora tú tienes que depender de ti mismo. Ha llegado el momento en el cual, déjame decirte algo, posiblemente ahora mismo tenemos esta bendición. Tenemos los celulares, tenemos el internet, pero ¿qué tal si esto desapareciera? ¿Qué tal si la electricidad desapareciera? ¿Qué tal si lo único que apareciera en tu casa sería buscar la Biblia, que está toda llena de polvo, que a lo mejor ni la has abierto? ¿Cuándo fue la última vez que la abriste? Ni te acuerdas. Entonces lo que yo estoy enfatizando en esta hora es: ¿será que el Espíritu Santo nos está diciendo en esta mañana: prepárate, prepárate, porque pueden llegar momentos más fuertes? Nadie sabía que íbamos a estar en nuestros hogares, nadie. Yo era uno de los que escuchaba y decía: Dios mío, pero nosotros estar en nuestras casas, que va a llegar un momento que nosotros no nos iban a poder reunir. E inclusive en el último ayuno que se dio en la iglesia, que Dios me dio el privilegio de predicar, no me acuerdo si fue en la vigilia que hicimos en la iglesia o el último ayuno, Dios me habló al Espíritu, y me acuerdo que Dios dijo que en 30 días la iglesia iba a entrar en una dimensión diferente. Cuando Dios me dio esa palabra, que esa palabra salió por mi boca, en la misma oración yo empecé a hablar con Dios. Yo dije: Señor, de aquí a 30 días, hermano, 30 días después fue que empezó entonces en la situación del coronavirus. Y esto, hermano, esto es algo que cuando muchas veces Dios habla por medio de nuestra boca, por eso es que es tan importante la oración, cuando se está orando, e inclusive usted tiene que estar pendiente a lo que el Espíritu Santo le está dando. Muchas veces por nuestra boca salen frases, salen cosas como, por ejemplo, a mí me pasa, yo estoy orando y de momento empiezo a hacer como si estuviera predicando, estuviera enseñando la palabra, y me he dado cuenta que en esos momentos que Dios está hablando a mi espíritu, Dios me está dando una revelación. A veces estoy orando por una persona y en el espíritu estoy como si tuviera la persona al frente y le tengo la mano encima y estoy orando por la persona. Entonces Dios empieza a revelarme muchas cosas que solamente yo las puedo ver, solamente yo las puedo experimentar cuando estoy en intimidad con Dios. Pero me gusta, hermano, siempre me ha gustado, siempre he sentido la necesidad en mi corazón de que cuando yo necesito algo, cuando yo estoy pasando por una situación, cuando yo vengo a pedir oración, hermano, yo me siento feliz porque hace rato que yo he estado llevando esa petición ante los ojos de Dios. Yo lo único que estoy haciendo es pidiendo un backup. Yo solamente estoy pidiéndole a las personas: por favor, ayúdame a orar. Únete a esta oración. Yo estoy clamando, estoy intercediendo. Entonces yo estoy pidiendo un backup. Estoy pidiendo que las personas se unan a interceder conmigo. Y entonces yo voy a ver resultados. Porque aquí en este versículo dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto no quiere decir, hermano, ¿verdad? Como muchos de nosotros, que a veces nosotros nos ponemos a orar y empezamos a decir aleluya, gloria a Dios, santo tú eres.
y bendecimos el nombre del Señor varias veces y lo repetimos muchas veces. A mí me encanta hacer eso. Eso no es lo que se refiere aquí la palabra del Señor. Aquí lo que se está refiriendo es como personas que acostumbran muchas veces tomar pues un pedazo de papel y empiezan a repetir y a repetir y a repetir a repetir la misma oración y piensan que por eso ellos van a ser oídos. Y tenemos el ejemplo pues de unas religiones, no quiero mencionarlas, pero hay religiones las cuales se arrodillan y ya tienen ya un patrón, ya tienen una oración establecida. Entonces esa oración no sale del corazón de la persona, eso fue alguien que se lo inventó y simplemente la persona está repitiendo unas palabrerías. Y cuando aquí la palabra habla de gentil, se está refiriendo a que en el pueblo de Israel no era común que las personas oraran de esta forma, no era aceptable. Cuando las personas oraban a Dios, tenían que hacerlo como hacía David. David escribió tantos salmos, pero fueron inspirados bajo la presencia del Espíritu Santo. Entonces tu oración tiene que ser inspirada por el Espíritu de Dios. Dice la palabra que cuando nosotros no tengamos, verdad, como deseo de orar, el Espíritu Santo está ahí para gemir, el Espíritu Santo está ahí para impulsarnos, el Espíritu Santo está ahí para darte por qué orar. Hay muchas cosas por las cuales hay que orar. Muchas veces empezamos a orar y comenzamos a sentirnos cansados, comenzamos a sentirnos decepcionados, empiezan a pasar problemas, situaciones por nuestra mente. Mira, hermano, eso es normal. Acuérdese que cuando nosotros comenzamos a orar tenemos que empezar suavecito, empezamos en la carne, estamos ahí luchando con el Espíritu, ahí en el nombre de Jesús. Y llega un momento donde está el clic, yo le llamo el clic de la oración, que cuando usted llega a ese momento, ahí se conectó con el Espíritu y ahí pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y si usted está en un lugar que nadie lo interrumpe, oh hermano, puede pasar hasta el día entero orando y usted lo disfruta, porque el Señor lo está llevando a un nivel tremendo de la oración. Pero para poder llegar a eso, esto es como el que sale a correr. Yo ahora mismo yo no puedo salir a correr por ahí. Antes pues en un tiempo dado yo lo hacía y la primera vez que salía a correr, ese día se me hizo un poquito difícil, pero ya el segundo día un poquito más fácil. El tercero, ya a la semana, ya mi hermano ya me tiraba bastante, ¿verdad? Minutos corriendo y mi cuerpo ya se iba acostumbrando. Lo mismo es con la oración. Cuando usted empieza, por ejemplo, cuando usted sale por ahí a correr, al principio usted tiene que empezar suave, porque usted está calentando, tiene que ir calentando poco a poco. Es lo mismo en el mundo espiritual. Usted empieza a orar, hay personas que se hincan a orar y entonces quieren, hermanos, arrancar por ahí para abajo y a los 15 minutos se desaniman porque pues no sienten nada, sienten como que no, su oración no está pasando el techo. Hermano, eso es normal. Tienes que tener paciencia, tienes que estar tranquilo, tienes que comenzar a desarrollar una vida de oración poquito a poco. Hoy oraste 5 minutos, mañana oras 10, después 15, después 20, 25, y llega un momento donde entonces ya tú entras y te olvidas del reloj. Y entonces entras, dices, Señor, aquí estoy contigo. Y a lo mejor pensaste que oraste 15 minutos, pero cuando mira el reloj, tú dices, wow, man, oré 1 hora, wow, no sabía que había orado 1 hora. ¿Sabes por qué? Porque ya estás dejándote dirigir por el Espíritu de Dios. Yo no estoy estableciendo aquí que tú tienes que orar 15 minutos, 20 minutos, media hora, 1 hora. No, no, no. Yo lo que te estoy dando una herramienta, una idea, para que poco a poco tú empieces a crear un hábito de oración todos los días. No tiene que ser a la misma hora. Puede ser que oraste hoy a las 6 de la mañana, Dios te inquietó, te despertó a las 3 de la mañana, el próximo día, pues mira, pues ora a las 3 de la mañana. A lo mejor, pues ese día Dios no te despertó a las 3 de la mañana, pero te despertó después el otro día a las 4. Pues, amén. Ya estás dejándote de dirigir por el Espíritu Santo. Hazlo, pero hazlo de la manera correcta. Hazlo, que va a llegar un momento que vas a sentir que la oración te hace falta. Que el día que no oras, wow, déjame, antes de acostarme a descansar, déjame hincarme un ratito, déjame hablar con Dios. O en la misma cama ahí, antes de reconciliar el sueño, tú vas a ver que tu espíritu te va a pedir, wow,
vente, vamos a hablar un rato, vamos a dialogar, porque es que eso es lo que hace la presencia de Dios en tu vida. Necesitamos al Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Sabe una cosa? Que cuando tú llegas a una madurez en la oración, te vas a dar cuenta que ya tu orar, ya tu forma de clamar a Dios, ya no es igual que antes. Ahora te das cuenta que tú empiezas a interceder, pero cuando estás intercediendo, cuando estás intercediendo, te das cuenta que ahora empieza tu espíritu a adorar a Dios, adorar a Dios, adorar a Dios. Estás adorando todo el tiempo, adorando. ¿Sabes por qué surge eso? Porque ya tu corazón, ya tu experiencia en la relación con Dios, el tiempo que tú llevas sirviendo al Señor, ya tú te das cuenta que antes que tú le pidas a Dios en oración, ya Él ha contestado tu oración. Entonces muchas veces cuando tú vienes delante de la presencia de Dios, tú lo que haces, Señor, gracias, gracias, gracias. Y por ejemplo, tú necesitas un carro, ¿y qué es lo que tú haces? En vez de ir ante el Señor y decirle, Señor, yo necesito un carro, no te das cuenta que llegaste ante la presencia de Dios y lo que hiciste fue te arrodillaste y empezaste, Señor, gracias por el carro que ya tú me diste, Señor. Yo no lo he visto, pero yo sé que tú me lo tienes ya separado en algún lugar. Señor, dirígeme a donde está el carro. Gracias, Dios. Gracias por este milagro que tú hiciste. Y empiezas a orar por otras cosas. Señor, gracias por esta oportunidad que tú me diste en esta mañana de poder, Padre amado, Señor, levantarme por la mañana. Señor, gracias por todas las bendiciones de este día. Señor, gracias por mis hijos que están salvos. Mire, y sus hijos no le sirven al Señor y usted le está dando gracias al Señor porque ya sus hijos están salvos. Es más, voy más profundo. Muchos hijos están ahora mismo en discotecas, están en las drogas, están en tantas cosas. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú empiezas y le pegas a decir a Dios, Señor, gracias porque mi hijo es un profeta, gracias porque tú has convertido a mi hijo en un pastor, gracias, Señor, porque por medio de él se están salvando vidas. Usted sabe lo que usted está haciendo. Usted está profetizando. Su oración se ha convertido en la oración profética. Una oración donde usted está reclamando lo suyo, lo que ya usted en el Espíritu. Usted no se da cuenta que para usted orar usted tiene que tener fe. Y dice la palabra que nosotros tengamos fe y lo que el Señor requiere que nosotros tengamos es un granito de mostaza, algo pequeño. Cuando tú pones tu fe en acción, cuando tú reclamas por medio de esa actitud positiva, declarando en el nombre de Jesús que ya está hecho, hermano, dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces tú te estás deleitando en el Señor, te estás deleitando, aunque tu corazón está partido porque tú sabes que a lo mejor tu hijo está en las calles, que a lo mejor tu hija está por ahí, tú no sabes dónde está, pero tú sabes que ella anda con un llamado, que anda con una palabra profética, que tú sabes que Dios te ha hablado. Entonces tú empiezas a darle gracias a Dios. Entonces tú te conviertes en ese Abraham que cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, sacrifícame a tu hijo, yo quiero ver qué tú vas a hacer. Yo sé que yo te di una palabra y a veces en nuestra vida nos pasa, nosotros estamos caminando con Dios, agarrados del Señor, pero de momento empezamos a ver circunstancias, empezamos a ver cosas en la vida que van en contra de lo que Dios nos ha hablado. Entonces decimos, wow, pero es que Dios me habló que el hijo que estaba en mi vientre, mi hija que ahora mismo no le sirve al Señor, cuando ella era pequeña, Dios le habló por diferentes profetas, Dios le habló por diferentes pastores de que ella iba a estar sirviéndole al Señor, que ella iba a estar cantando al Señor, pero ahora mismo la circunstancia en este momento, lo que yo estoy viendo es contrario a lo que Dios profetizó, a lo que Dios me habló. Pero cuando tú eres una mujer de fe, cuando tú eres un hombre de fe, empiezas a vivir lo mismo que le pasó a Abraham. Abraham, mire esto, Dios le habló. Abraham no tenía hijos, tuvo muchos años esperando que Dios le diera un hijo. Cuando le da un hijo,
Entonces el mismo Dios que le prometió y le dijo, de tu simiente será bendita toda la tierra, todas las naciones y toda la simiente de la tierra. Entonces toda la descendencia de la tierra. Entonces llega un momento que me imagino que ese mismo Dios que le habló a Abraham vuelve y se le aparece en otra ocasión, ya cuando su hijo es grande, y le dice, ¿sabes qué? Sacrifícame a tu hijo, entrégame a tu hijo. Entonces, me imagino que Abraham en un momento dado, no lo dice la palabra del Señor, pero tuvo que haberse sentado y decir, espérate una cosa. Este primero viene y se me presenta. Yo no le estoy pidiendo hijo. Solamente me dice que de mi simiente nacerá un hijo. Y entonces ahora este mismo se está presentando delante de mí y me está diciendo que le sacrifique al hijo que supuestamente él mismo dijo al principio que de ese iba a nacer, iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Entonces esto como que no concuerda, pero aquí viene lo curioso, porque Abraham en ningún momento confrontó a Dios. Él podía haberlo hecho, pero él no confrontó a Dios. Él lo único que hizo fue, bueno, Jehová habló, yo solamente voy a obedecer a lo que él me está mandando a hacer. Mientras él iba caminando al monte, esto es lo que a mí me impacta, cuando su hijo Isaac le dice, papá, tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos todo, pero ¿dónde está el cordero? ¿Y qué fue la respuesta de Abraham? Le dijo, Dios proveerá. Oh, mi hermano, Dios proveerá. Eso entonces me enseña a mí, hermano, ese ejemplo que cuando vemos la historia nos damos cuenta qué fue lo que pasó. Abraham, hermano, se mantuvo fiel también a lo que el Señor le pidió. ¿Tú quieres que yo te sacrifique este hijo? No hay problema, yo te lo voy a sacrificar. Tú lo quieres, yo te lo voy a entregar, no hay problema. Pero cuando levantó aquella mano con aquel puñal, dice la palabra que un ángel, ¿verdad?, del cielo le aguantó su mano. ¿Y qué fue lo que el Señor le reveló? Ya tu fe ha sido probada. Y cuando él mira para un lugar, ahí había un cordero, el cual fue el que él utilizó para ofrendarle al Señor. Entonces yo quiero que usted entienda una cosa, antes de ocurrir el milagro, en tu espíritu tú vas a sentir que la respuesta ya está. Entonces tienes que entonces moverte en el nombre de Jesús a lo que ya está establecido, a lo que ya tu espíritu te está enseñando y te está diciendo. Yo no sé si a ti te está pasando, pero en medio de esta crisis, en medio de esta situación, uno siente una paz interior. Hay algo que nos está diciendo, estate tranquilo porque yo estoy en medio de esto. ¿Cuántas veces a mí no me ha pasado que yo he estado en situaciones terribles, en situaciones en las cuales yo le he dicho a Dios, Dios, yo no sé cómo salir de esto, pero aunque estoy metido en esta situación, siento dentro de mí como que algo me está diciendo, ten paz porque yo ya resolví esto en este momento que es tu futuro. Dios te lleva en el espíritu al futuro y tú ves ya la contestación de lo que ya tú anhelas en el corazón. Esto es algo que tú lo desarrollas cuando tú clamas a Dios. Esto es algo que cuando tú empiezas a hacer el hábito de la oración, cuando tú entiendes que encerrarte en una habitación, que clamar a Dios es importante, te das cuenta que cuando yo estoy hablando con Dios, yo voy a ver resultado. Yo voy a buscar, yo voy a desatar en oración lo que ya Cristo antes de la fundación del mundo ya tenía preparado para mí. Ahora, quiero hablarte algo importante. No sé cuánto, todavía me quedan 15 minutos, pero quiero hablarte algo muy importante. Cuando tú fuiste creado, que Dios te dio el privilegio de estar en el vientre de tu madre, antes de tú estar ahí, ya Dios tenía establecido, escuche bien, ya Dios tenía establecido que en esta mañana tú estuvieras despierto, tú estuvieras escuchando mi voz y tú estuvieras siendo bendecido por el Espíritu Santo con esta palabra que Dios te está dando.
Ahora, si tú hubieses optado por quedarte descansando, por no moverte a lo que Dios tenía planificado para el día de hoy, entonces esas bendiciones fuiste tú el que decidiste no desatarlas para tu vida. No es que Dios no quiere bendecirte. Hay bendiciones, escuche bien, en las 24 horas del día que nosotros nunca las utilizamos porque no estamos en conexión con el Espíritu de Dios. Por eso es que tenemos que estar conectados al Espíritu de Dios. Por eso es que tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Por eso es que antes de tomar cualquier decisión, por eso es que antes de empezar el día, siempre el día hay que empezarlo con oración. Para que Dios te dé sabiduría, para que Dios guíe tus pasos, para que no seas tú tomando las decisiones, para que todo lo que Él tiene separado para ti, tú lo puedas recibir. Fíjate que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, esto es lo que muchas personas no entienden. Dice la palabra, que Él le quitó las llaves a Satanás, las llaves de la muerte. Ya Él no tiene autoridad. Ahora nosotros tenemos la autoridad de parte de Dios para recibir y desatar las bendiciones en el nombre de Jesús. Para eso Cristo fue a la cruz del Calvario, para darle al hombre, restablecer al hombre al lugar que le corresponde, el lugar que nosotros tenemos ahora, la libertad. Algo que Dios nos hablaba el domingo era sobre la liberación que hubo cuando el Espíritu Santo descendió en el aposento alto. Mucha gente se concentran en las lenguas que se hablaron, mucha gente se concentran en la unidad que hubo. Amén, eso es bueno, gloria al Señor. Pero lo que nos llama la atención y cuál era el verdadero significado era que ese día iban a hacer algo que se llama la iglesia. La iglesia nació, pero más profundo es que después que Cristo resucita de entre los muertos, está 40 días caminando sobre la tierra, caminando, enseñándole, compartiendo con sus discípulos. Pero dice la palabra que después que Él fue llevado al cielo, 10 días después que los discípulos estaban en el aposento alto, entonces descendió el Espíritu Santo. Pero cuando usted suma desde el momento que Cristo es resucitado hasta el momento en que el Espíritu Santo desciende, son exactamente 50 días. Y escuche bien, y en la Biblia hay un año en el cual después que pasan cada 50 años, se celebra el año del jubileo, el año de la libertad, el año, escuche bien, el año donde si tú tenías una herencia y tú la vendiste por alguna razón, entonces esa herencia vuelve nuevamente a tus manos. Tú te conviertes en el heredero oficial nuevamente de lo que tú perdiste a causa de que a lo mejor te endeudaste y tuviste que vender tu tierra para poder pagarle a tus acreedores. Todo eso pasaba en Israel y cada 50 años las tierras que habían sido repartidas por Josué al principio y por Moisés, todo eso volvía nuevamente a los herederos originales. Eso es algo profético, porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, yo sé que tú sabes de esta historia, ¿qué es lo que acontece? Entonces, cuando Adán pecó, Adán peca, ¿y qué es lo que hace? Le vendió al diablo lo que Dios le había entregado a Adán. Pero entonces tenía que venir alguien santo, puro, sin manchas, y ese era Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, entonces ahí, cuando pasan estos 50 días, automáticamente
Cristo nos da la libertad y entonces ahí ahora nosotros podemos ¿qué? Recibir lo que Adán tenía al principio. Ahora estamos nosotros recibiendo las bendiciones y la misma posición que tenía Adán al principio antes de pecar es la que nosotros tenemos ahora. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a estar cabizbajo? Entonces, ¿por qué nosotros vamos a estar con nuestra mente turbada? Entonces, ¿por qué llega un momento? Y déjeme decirle, no es que no vaya a ocurrir, como humanos siempre nos pasa, como humanos siempre nosotros nos vamos a estar preguntando por qué estoy pasando por esta situación, por qué esto, porque eso es algo normal, no te preocupes. Pero lo que yo te estoy diciendo en esta mañana es, cambia tu oración, cambia tu estilo de vida, empieza a caminar como un hombre o una mujer que ha sido libertada por el poder de Dios. Tú no tienes por qué preocuparte ya. Ya el Señor compró tu libertad. Ya el Señor te hizo libre. Ya tú no tienes por qué estar con tu cabeza baja. Quien está con la cabeza baja ahora mismo es el diablo. No, tú no tienes por qué estar con tu cabeza baja. Quien ha sido avergonzado en estos tiempos y en toda tu vida es Satanás, porque tú has sido limpiado con la sangre del Cordero. Cristo murió por ti. Cristo derramó su sangre preciosa para que hoy tú puedas disfrutar de lo que estás disfrutando, de la paz gloriosa del Señor. Y más que nada, que va a llegar un momento que estamos a punto de ver el arrebatamiento a la iglesia. Nosotros nos vamos de este lugar. Nosotros estaremos con el Señor. Y es lo más importante, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. No importa, hermanos, por lo que tú estés pasando. Fortalécete en el Señor. Para eso tenemos Espíritu Santo. Sé sincero con el Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, yo necesito que tú ayudes, que tú me ayudes. Ayuda a mi incredulidad. Señor, ayúdame a levantarme. Sé sincero con Dios, habla con Dios y tú vas a ver la diferencia. En esta mañana, antes de irme, quiero hacer un clamor. Quiero hacer un clamor por cada vida, ¿verdad?, que se ha conectado en esta hora. Saludamos a la pastora Carmen Cartagena, que ella nos está viendo, ella es de Puerto Rico. Ella nos está pidiendo, pues nos está bendiciendo. Dios les bendiga. Son personas que cuando yo tenía 14 años, yo compartía mucho con su esposo. Y el esposo de ella pues ahora es pastor allá en Puerto Rico, en el Rabanal. Envíale un saludo muy cordial. No sé si él se acuerde de mí, pero yo me acuerdo claro de él. Tremendo siervo de Dios, Georgie. Compartía mucho con él y él me enseñó mucho de la palabra, él me aconsejaba mucho. Hoy en día le doy la gloria al Señor porque estamos todavía en los caminos del Señor. Dios me ha bendecido con el matrimonio que tengo y muchos de sus consejos los pude ¿verdad?, poner en práctica, y soy uno de los jóvenes que Dios había puesto en sus manos en aquel entonces, y la gloria sea para el Señor. Estamos sirviéndole al Señor todavía. Así que te bendigo en esta hora, pastora Carmen. Omaira Naveda, Dios te bendiga grandemente. La paz del Señor sea contigo. No sé cuántas personas, ¿verdad?, pues se conectaron esta mañana. Alrededor de 14 personas. Dios pues nos ministró grandemente, gloria al Señor, y espero en el Señor, ¿verdad?, que te puedas llevar esta palabra. Dios bendiga a la hermana Ida también, a la pastora también que estaba conectadita por ahí, gloria al Señor. Dios les bendiga grandemente. Espero en el Señor que esta palabra pues que se habló en el día de hoy haya sido de bendición a tu vida. Pronto, hermanos, vamos a estar subiendo unos videos al internet. Estoy practicando todavía con un software que lo tenía guardado en la misma computadora, y el Señor fue el que me iluminó y me llevó ese software. Estaba ahí guardado y ni me había dado cuenta que yo tenía un editor de videos, y entonces pues estoy organizándome para empezar a hacer estudios bíblicos bien formateados y bien editados, ¿verdad? Van a ser videos cortos de 5 o 10 minutos para que las personas pues puedan disfrutar, ¿verdad?, y puedan mantenerse conectaditos con la palabra del Señor. Oren por nosotros, ¿verdad? Nosotros vamos a estar orando por ustedes, y como les aconsejé, hermano, comencemos a darle gracias a Dios. Gracias a Dios por lo que el Señor ya ha hecho en nuestras vidas. Démosle gracias a Dios por todas las bendiciones
que ya están establecidas para nosotros. Dígale a Dios, dígale: Señor, permíteme disfrutar de todas las bendiciones que tú tienes para mí en el día de hoy. Algo que le voy a decir, con esto cierro: sáquese de su cabeza que el enemigo está estorbando bendiciones que ya están establecidas para usted. Quítese esa mentalidad, porque la única piedra de tropiezo para bendecir tu vida eres tú mismo. Eres tú mismo. Porque si tú estás viviendo en santidad y tú estás agarrado del Señor, el enemigo no tiene esa autoridad para quitar bendiciones que ya Dios estableció, que tienen tu nombre. El enemigo no tiene esa autoridad, a menos que no seas tú que has abierto una puerta y le estás permitiendo al enemigo entrar y saquear, porque la palabra dice que él vino a robar, matar y destruir. Pero eres tú el que permite, si le das esa autoridad al enemigo, si estás pecando o si no estás andando en santidad, que es lo que manda la palabra de Dios. Pero si tú estás limpio y tú estás andando en santidad y tú tienes el sello de Dios y tú has sido separado por el Espíritu Santo, tú no tienes por qué preocuparte, porque estas bendiciones te alcanzarán, dice la palabra del Señor. El enemigo no puede quitarte nada. El enemigo tiene que devolverte con creces lo que en un momento dado él te robó, que él te robó con engaño. Si el enemigo se atreviera a quitarte algo, dice la palabra que él tiene que devolvértelo con creces. Y eso tú tienes que creerlo en el día de hoy. Yo lo creo. Por eso es que yo no me preocupo, hermano. Yo no me preocupo. Hay situaciones, ¿verdad?, que uno pues como que se siente un poco triste, ¿verdad? Como al principio de este programa lo estaba hablando, sí, siento cierta tristeza porque extraño a los hermanos de la iglesia, extraño el ir a la cárcel a predicar, extraño tantas actividades que yo estaba envuelto y ahora me veo aquí en mi casa, que es una rutina diferente. Gracias a Dios por Nereide, por mi hija, que ahí pues me mantengo activo con ellas. Pero si no fuera, hermano, por mi esposa y por mi niña, de verdad que no sé, ¿verdad? Y gracias a Dios por la palabra y por el ayuno y la oración, y que uno se mantiene activo y buscando la computadora y esto y lo otro. Entonces uno mantiene la mente activa, gloria al Señor. Pero quería, ¿verdad, hermanos?, pues compartir eso con ustedes y darle gracias al Señor por este día. Quiero orar y así pues concluimos en este día. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda gloria, toda honra, Señor. Gracias por esta oportunidad, por este privilegio que tú nos has concedido en este día de poder, Padre amado, Dios de la gloria, Señor, clamar a ti, Señor, y poder, Padre amado, hablar algo de la palabra en esta mañana. Señor, Espíritu Santo de Dios, hoy tú has inquietado a mi corazón, a mi espíritu, hablar sobre la oración, y eso fue, Padre amado Espíritu Santo, lo que hicimos, Padre amado Espíritu Santo, Señor, porque Dios de la gloria, hay muchas personas que necesitan, Señor, necesitan desarrollar el hábito de la oración, crear un hábito de oración, así mismo como desayunamos, como almorzamos, como comemos, Señor Espíritu Santo, siempre, Dios de la gloria, de la misma manera nosotros también tenemos, Dios de la gloria, que depender, Espíritu Santo, de un hábito de oración, Señor, para tener buenos resultados. En esta hora yo bendigo a cada persona que se conectó y aún a aquellos que van a estar viendo este video más adelante, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por tomar de su tiempo ver este video, y también, verdad, gracias a aquellos que estuvieron con nosotros en vivo. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Los amamos en el nombre de Jesús, y que el Señor les bendiga grandemente a todos. Pasen un excelente día en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios les bendiga.